Saludos, Dios te bendiga grandemente. Mi nombre es Melody y bienvenidos a Examinarlo Todo. Sí, no te has equivocado de canal. Lo que originalmente era Dolce Geset ahora está en una nueva etapa, con nombre nuevo y es Examinarlo Todo. Así como la palabra de Dios nos exhorta a que examinemos todas las cosas y retengamos lo bueno. Y más en estos tiempos, que todo lo que vemos, escuchamos, lo que leemos, todas las noticias que surgen, todo lo examinemos, pero a la luz de la palabra de Dios, y retengamos lo que nos edifica, lo que nos bendice, lo que es bueno. Entonces, con nombre nuevo, también tenemos sección nueva. Y aquí, en esta sección, lo que quiero es compartir historias de personas que son anónimas. Yo no las conozco, pero que han compartido sus vivencias y sus experiencias con respecto a la religión en redes sociales, buscando opiniones y comentarios. Por lo tanto, aquí lo que quiero es compartir algunas de esas historias. Quizás algunos no hemos experimentado exactamente lo mismo, pero puede ser que en algo tengamos historias parecidas, ¿no? No está de más evaluar cómo ha sido la experiencia de otras personas, quizás buscando a Cristo, yendo a una iglesia, quizás considerando otras religiones, y traer esas experiencias con mucho respeto y con mucho amor a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Dios en su palabra? Y como no conocemos a las personas involucradas en estas historias, y yo asumo que son verídicas, aunque sabemos que todo puede pasar, suponiendo que son verídicas y las personas que están involucradas son seres humanos, quiero ser muy respetuosa, muy considerada. Por lo tanto, más allá de mi opinión personal, mi comentario u opinión va a ser basado en lo que dice la palabra de Dios. Podría compartir algunas experiencias mías personales, pero la sustancia, lo más importante, el peso de lo que quiero compartir es la palabra de Dios. Bueno, comenzamos. Dice este joven o esta joven, como no sé quién es, voy a poner una foto, vamos a asumir que es esta persona que está aquí, y cuenta su historia así. Soy estudiante de 22 años y me he estado interesando de a poco en la fe de Cristo, en los estudios de la Biblia y en este camino que para muchos es muy lindo y retador. Quisiera saber de la voz de otro cómo es que se siente el Espíritu Santo y cómo consiguió escucharlo. Gracias de antemano, me ayudaría muchísimo. Bueno, me llamó mucho la atención el primer comentario, la persona que les responde. Y voy a compartir lo que esta persona le contesta. Y vamos a suponer que es esta persona que está aquí. Dice, bueno, creo que tendría que empezar desde el principio. Tengo 22 años y crecí en una familia que era cristiana dormida. Así lo pone, dormida. Dormida, no sé exactamente a qué se refiere. Asumo que quizás no era muy activa en la iglesia. Tenía conocimiento de Jesús, de Dios, pero quizás no era de asistir mucho a la iglesia, a congregarse. Bueno, vamos a seguir. Mucho antes de que yo naciera, dejaron la iglesia. Bueno, ahí está. Y ya en la práctica dejaron de serlo, de ser cristianos, ¿no? Pero mencionaban ocasionalmente su tiempo como cristianos, así que desde pequeña me llamaba la atención cuando hablaban de Dios y de tener fe. Con el tiempo, mi interés fue creciendo y claro, me acerqué mucho más. Mi sentir del Espíritu Santo, una vez que acepté en lo que creía, fue de muchas emociones difíciles de explicar. Creo que lo principal es la sensación de acompañamiento y de comprensión. Soy humana y me equivoco. Y dentro de mí me dice que no estoy sola y que puedo ser mejor, que me guiará para hacerlo. Y en otras ocasiones, cuando todo va bien, claro que me está hablando y quiere que preste atención. Cuando estoy pasando por malos momentos y las cosas por un milagro encuentran solución, sé dentro de mí que no fue algo al azar, porque su espíritu me recuerda que no estoy sola, que justo en ese momento Él está obrando para mi bien. Bueno, vamos a dar una opinión basada en el filtro de las Escrituras. Si es por experiencias personales, seguro que cada cristiano ha sabido identificar al Espíritu Santo tratando a su vida. Y esto de manera muy particular. Y quizás puede ser igual en algunos, puede ser diferente en otros. En mi caso personal, cuando el Espíritu de Dios está tratando conmigo, y con eso me refiero a que está haciendo su trabajo en mi vida, por ejemplo, redarguirme,
convencerme de algún pecado que no he confesado o que no me di cuenta, ¿verdad? Que hice algo mal. Igual que enseñarme, dar consuelo, darme ánimo, revelarme a Cristo en la palabra. También cuando el Espíritu Santo hace su función en mi vida de recordarme quién soy en Dios y recordarme las promesas de Dios, recordarme quién es Dios, suelo conmoverme hasta las lágrimas. Me pasa hasta con una canción porque el Espíritu Santo puede utilizar hasta una buena canción que esté bíblicamente escrita, fundamentada. Las lágrimas son de muchas cosas, dependiendo la situación, pueden ser de alegría, de gozo, de gratitud, de amor, porque eso es lo que provoca en mí. Solo en una ocasión, mientras cantaba a Dios, sentí un peso que no me permitía enderezarme, pero era algo muy bonito. Yo sabía que era el Señor. También me ha pasado que llega a mi mente versículos de la Biblia en momentos muy específicos y yo sé, ese es el Espíritu Santo. Quizás contigo sea de otra manera, lo importante es que la palabra es clara en decirnos quién es el Espíritu Santo y qué hace. Entonces, vamos a la palabra de Dios, porque la pregunta, ¿verdad? O el interés de esta persona inicial es poder saber de otra persona cómo se siente el Espíritu Santo y cómo consigue escucharlo. Más allá de las experiencias ajenas, lo importante es que tú le pidas al Señor y a su Espíritu Santo que tú lo quieres sentir, lo quieres conocer. Eso sí es importante. Directamente a Él, a la persona del Espíritu Santo. Bueno, vamos entonces a lo que dice la palabra. Número 1 es la tercera persona de la Trinidad y habita en nosotros. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? El Espíritu Santo, cuando damos nuestra vida a Cristo, Él no está lejos, Él está aquí con nosotros. Es maravilloso. En nosotros nos ayuda en su poder a obedecer a Dios y vivir una vida que le agrade. Ezequiel 36:27 dice, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Me encanta porque en este nuevo caminar en Cristo no es por nuestras propias fuerzas que podemos vivir una vida que agrade a Dios, es el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros que podemos hacer, lo que nos ayuda a seguir los estatutos de Dios, a seguir su palabra, obedecerla. Por medio del Espíritu Santo, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones, Romanos 5:5. Él es nuestro consolador, Juan 15:26. Y también nos hace rebosar en esperanza, Romanos 15:13. El Espíritu Santo nos da a conocer a Dios porque conoce a Dios. ¿Quién mejor que enseñarnos a vivir una vida que agrada a Dios, que agrada al Rey, sino el mismo Espíritu de Dios que lo conoce? Primera de Corintios 2:11. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Siguiente punto, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra santificación, Tito 3:5, y así hay muchísimos pasajes en la Biblia que nos hablan del Espíritu Santo, de lo que hace, de quién es maravilloso. Esta persona pregunta, quisiera saber de la voz de otro cómo es que se siente el Espíritu Santo y cómo consigo escucharlo. Encontré la siguiente expresión que dice, el Espíritu Santo no solo nos guía en las decisiones diarias, sino que también nos revela el corazón de Dios. Él traduce la voluntad divina en instrucciones que nuestro corazón puede entender. A veces su voz es como una suave impresión interior. Otras veces se manifiesta por medio de la palabra escrita, un pensamiento repentino o una paz inquebrantable en el alma. Personalmente, entiendo que es así. Pero todo esto será resultado de nosotros estudiar, escudriñar, vivir la palabra de Dios. En Juan 16, del 12 al 14, Jesús dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
todo. Todo lo que necesitamos saber está en la palabra de Dios. Claro, el Señor puede hablarnos a través de su Espíritu Santo, a través de una alabanza, a través de algún siervo, una sierva suya, de manera bien personal, pero lo que necesitamos saber para vivir una vida en santidad, para vivir una vida que agrade a Dios, para enfrentarnos en la lucha diaria como cristianos, está en su palabra. Y el Espíritu Santo nos permitirá entender lo que leemos, nos enseñará cómo lo podemos aplicar en nuestra vida, cómo podemos manejar las situaciones que pueden surgir. Al leer la palabra de Dios, el Espíritu Santo aumenta, fortalece nuestra fe, porque traerá a nuestra memoria lo que necesitamos en ese momento en particular. Ya sea cómo debemos accionar, cómo es que debemos representar a Jesús, qué cosas no nos convienen y no glorifican a Dios y aquellas que sí. Es por la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos convence de pecados cuando nos equivocamos, porque nos permite vernos reflejados en las Escrituras, en la palabra. Cuando leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos permite vernos como un espejo la palabra y poder identificar esas áreas que tenemos que entregarlas al Señor, incluso aquellas que hemos mejorado con la ayuda de Él, el Espíritu Santo. No solo el Espíritu Santo nos permite vernos reflejados en la palabra de Dios, sino que nos ayuda a evaluar nuestro caminar a la luz de las Escrituras. También con la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos da paz, esperanza y valentía para permanecer firmes y fieles a Dios ante cualquier situación. No es que no busquemos sentir al Espíritu Santo, porque lo vamos a sentir. Es que es la verdad de Dios, es la palabra de Dios, la que el Espíritu usa para tratar contigo y conmigo. Y es esa verdad en la palabra de Dios la que provocará en nosotros emociones, gozo, alegría, paz, esperanza, calma. Es el saber, conocer la palabra de Dios, que es verdad, lo que provoca esas hermosas emociones en nosotros, o esas emociones que nos conmueven, porque el Espíritu Santo usa la palabra de Dios, que es verdad, para tratar con nosotros. Y no es muy complicado. Vivir de esta manera todos los días no es otra cosa que vivir según el Espíritu, lo que muestra que somos de Cristo. Romanos 8:9. Y esto no es que somos perfectos. En este caminar de santificación nos vamos a tropezar, podríamos caer, nos podemos equivocar, pero volvemos otra vez con la ayuda del Espíritu Santo y nos ponemos de pie y seguimos buscando, anhelando una vida que agrade a Dios. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Así que el Espíritu Santo nos va a hablar, nos va a dirigir, nos va a guiar y va a usar la palabra de Dios principalmente para eso. Leamos la palabra de Dios. Y recuerda que estás examinándolo todo con el filtro de la palabra de Dios. Si esto te ha gustado pero aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas a este canal, que le des like y comparta esto con otras personas. Y si ya estás suscrito, muchas gracias por ser parte de esta familia y será hasta la próxima semana.